Ecos de la noche. Relatos paranormales. Los sapos gigantes de la Mixteca. Pues resulta que en la sierra de la Mixteca oaxaqueña, ya casi pegado con Guerrero por el rumbo de Putla, cuentan los ancianos de las comunidades que en épocas de lluvias han llegado a ver sapos tan grandes como un niño de 10 años. Hace algunos años anduve censando en el INEGI y me tocaron muchas de esas comunidades. A esos pueblos tienes que llegar temprano y salir antes de que oscurezca, para llegar a la cabecera municipal y entonces sí poder descansar ahí. Muchas veces para llegar a estas comunidades tienes que caminar por terracerías y brechas. Cuando llueve se vuelve peor, por el lodo, y se vuelve más peligroso porque las piedras están sueltas y todo está resbaloso. A veces tienes que caminar por brechas muy angostas y las barrancas son muy profundas. Entonces si te caes, pues puedes matarte o mínimo fracturarte. En una ocasión me tocó ir a una comunidad metida en la sierra. La camioneta de INEGI no entraba, por lo que te acercaba lo más que podía y de ahí a caminar con los riesgos que ya mencioné. Eran como las 6 de la mañana y ya llevaba hora y media de camino cuando abajo en las barrancas se escuchaba como el mugir de una vaca, pero más grave. El sonido se escuchaba muy fuerte. Yo seguía caminando sin hacer caso, tratando de darle alguna explicación lógica. Pero por más que trataba no podía. Como menciono, es imposible que una vaca estuviera allá abajo. Son barrancas muy altas y es difícil para un animal de ese tamaño bajar hasta ahí. Total que seguí caminando y todo el camino seguí escuchando ese sonido. Pues gracias a Dios llegué a la comunidad. Empecé con mi trabajo lo más rápido que pude. Había pocas viviendas dispersas, localicé la más alejada, lo cual es un protocolo del INEGI. Pero tenía otro problema. Solo había como 3 personas que hablaban el español. La mayoría de ellos hablaban mixteco y como en esas comunidades se rigen por usos y costumbres, no hay una autoridad como tal, por lo que pues yo le pedí a un señor que me ayudara a traducir para poder levantar mi censo. Era un señor ya grande, pero pues muy gustoso accedió. Por lo regular las personas son amables porque como luego llegan programas de gobierno o les llega ayuda, pues ayudan a las personas que van de alguna institución gubernamental. Total que empezamos a levantar el censo. A mí ya se me habían olvidado esos ruidos. Ya llevábamos unas 2 horas censando, cuando en lo profundo de la sierra se vuelve a escuchar ese ruido otra vez. Y me dice el señor con el que estaba: ya despertaron los sapos. Como ya es época de lluvia, ya despierta. Yo la verdad no di mucha importancia, estaba más preocupado por terminar mi censo e irme lo más rápido. Porque si no terminara, así fuera por una vivienda, tendría que regresar al día siguiente. Ya iba como a la mitad de las viviendas, eran aproximadamente unas 10 viviendas en total. Y como el cuestionario se denomina de tipo ampliado por el tipo de vivienda, pues te tardas como 45 minutos a 1 hora en levantarlo. A eso hay que sumarle el tiempo extra, pues recuerden que me estaban traduciendo del mixteco al español y esto lo hacía más tardado. Ya eran como la 1 de la tarde y estaba censando otra vivienda, cuando se vuelve a escuchar ese ruido. La señora a la que estaba censando de plano me cierra la puerta en la cara y se mete bien espantada a su casa. Yo ahí sí ya me saqué de onda bien feo y ya de plano le pregunto al señor que qué estaba pasando y me empieza a contar que la gente le tiene mucho miedo a los sapos y que después de las 5 de la tarde ya todos se encierran y nadie camina por ahí. En esas comunidades no hay energía eléctrica, cocinan con leña y básicamente comen lo poco que ellos mismos producen. Por lo que entendía que se encerraran temprano, pero ya que tuvieran miedo, eso sí no lo entendía. Entonces ya el señor dijo que me iba a contar, ya si no le creía era mi problema. Me dijo que esos sapos eran cosas malas, que no eran cosas de la naturaleza, porque medían lo de un niño de 10 años, los más grandes y los más chicos eran como del tamaño de un perro grande, que estaban en la sierra, en las barrancas. Cuando no llovía, se hacían de piedra. Y en época de calor, ellos los podían ver hechos piedras cuando bajaban al río, que parecían de barro, pero que al llegar las primeras lluvias volvían a la vida y se volvían de color verde, café, y que habían unos oscuros y hasta rojos con amarillo, y que esos eran los más peligrosos, porque aventaban una baba, que si te tocaba, te paralizaban, y ya no comías ni bebías hasta que te secabas y te morías. Pero que los otros también eran peligrosos, porque se llevaban a las personas y nunca las volvían a ver, que en la comunidad hacía unos años que se habían llevado una señora que estaba embarazada.
Yo para esas alturas estaba ya bien intrigado y le insistía que me contara más, qué cosa eran y por qué decía que eran criaturas malas. Me dijo que estas criaturas cuidaban a los brujos, que en la sierra más metido hay gente que hace el mal y que esos son sus guardianes, que los hacen de barro, pero para hacerlos y darles vida debían sacrificar a una persona y que con rituales de brujería y magia negra los hacían. Y que más me convenía a mí irme todavía cuando hubiera sol, porque esos animales se secan si les toca el sol. Por eso andaban abajo en la barranca y en la sierra, porque hay mucho árbol. Yo todavía un poco incrédulo le dije que tenía que terminar, y entonces me podía retirar. A lo que él de plano insistió que era muy raro que chillaran tan temprano, que lo más seguro es que ya sabían que andaba alguien que no era de la comunidad de curioso, y que si no los había escuchado en el camino. Le dije que sí, que los había escuchado. El señor me dijo: vete mejor, muchacho, yo te acompaño, no te puedes quedar aquí, nadie te va a dar alojamiento porque no te conocen. Pero me conoce usted, le dije. Me respondió: sí, sé que eres un buen muchacho y que tus intenciones no son malas, pero es mejor no arriesgarse. Ya para ese punto no sabía qué creer, pero entonces dije: es mejor retirarme, no voy haciendo la de malas. El señor se ofreció a encaminarme un poco, aprovechó para que él me diera los datos que me hacían falta, digamos que un cuestionario express en lo que íbamos caminando. Llegamos a una vereda y el señor me dijo que hasta aquí me acompañaba, que me fuera caminando rápido. En las partes donde los árboles hacían sombra, que no me parara, que escuchara lo que escuchara, no volteara, ni mucho menos bajara la barranca, y que por nada me fuera yo a detener. Así que nos despedimos y procedí mi regreso. Yo ya llevaba unas 2 horas de camino, me faltaba como otra hora y media. Iban a ser las 4 de la tarde y pues todavía había buen sol para llegar a la carretera. Estaba casi a mitad del camino cuando vuelvo a escuchar a esos animales. No sé si yo ya iba sugestionado por lo que me habían platicado, pero se escuchaba mucho más fuerte y más cerca. Ya para ese momento de plano sí ya me eché a correr, y más porque en esa parte del camino había mucha sombra. Los árboles eran altos. Fue como un tramo de unos 500 metros los que yo corrí. Y no es mentira, abajo se escuchaban cómo esas cosas saltaban. Se escuchaba como cuando dejas caer un bulto pesado en el suelo, un sonido seco. Y también se veía como si movieran las copas de los árboles que estaban en la barranca. La verdad seguí corriendo hasta que volví a llegar a donde tocaba el sol. Esas cosas se seguían escuchando a lo lejos, pero yo seguí caminando y poco a poco dejé de escucharlos hasta que llegué a la carretera. Ya nunca más volví a esa comunidad, y sí, si me preguntan, los datos que me hicieron falta me los inventé, pero en lo consecutivo cada vez que iba a una comunidad metida en la sierra, le decía al supervisor que me acompañara algún compañero, porque en esas comunidades no hablaba mixteco. Entonces me mandaban con algún compañero de la región que hablara mixteco y pues ellos ya sabían más qué onda con su tierra y sus peligros.